Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, sean bienvenidos al gran cierre de nuestro seminario, Fiebre manchada por Rickettsia rickettsii en México. Un llamado a la acción. Hemos llegado al momento crucial. Este no es solo el final de un seminario, es el inicio de una lucha colectiva. Cada palabra compartida, cada dato revelado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La fiebre manchada por Rickettsia rickettsii no espera y nosotros tampoco. Tampoco podemos esperarlo. Hoy el conocimiento se transforma en compromiso. La prevención, la información y la acción son nuestras mejores armas. El cambio comienza aquí y comienza ahora y comienza con todos nosotros. Gracias por ser parte de este movimiento para salvar vidas. El tema de hoy es la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii en México, un llamado a la acción, a cargo del doctor Gerardo Álvarez Hernández, que fue el que abrió, pero de todos modos voy a volvérselos a presentar. Es médico por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, doctor en epidemiología por la Universidad de Michigan. Tiene también una especialidad en bioética en la Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales en Buenos Aires, Argentina. Desde hace 18 años, el profesor investigador titular C del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Sonora. Es investigador nacional nivel 2 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. También es profesor perfil PRODEP de la Secretaría de Educación Pública. Entre los años de 1992 y 2020, desempeñó diversas posiciones directivas y operativas de salud pública y epidemiología en el Instituto de Salud. Ha publicado 113 artículos científicos en revistas arbitradas, indexadas, tanto de nivel internacional como nacional, 38 de ellos relacionados con la riqueza. Ha escrito 5 capítulos de libros, ha dirigido o asesorado 60 tesis de posgrado, ha sido citado un poco más de 2,000 documentos científicos. También ha sido conferencista en más de 250 eventos científicos locales, nacionales e internacionales con temas relacionados a la epidemiología y a la salud pública. Sus áreas de interés son la salud pública, la epidemiología social, la epidemiología de las enfermedades infecciosas, así como el estudio de los determinantes sociales y su relación con la salud y la enfermedad. Doctor, es viernes, cerramos con usted. Gracias por este gran seminario. Gracias a nombre de AMPES y en lo personal por esta gran semana, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos los que siendo viernes, fin de semana, están aquí todavía para hablar de este tema. Y creo que están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Entonces, eh, ahora sí. Perfecto, doctor. Muy bien, reiterándoles el agradecimiento y pues por supuesto mi solidaridad, mi compañerismo a todos y a todas las presentes en esta última sesión de un seminario que me parece francamente importante por muchos motivos. Uno de ellos fundamentalmente para reconocer la importancia, la relevancia de un tema que eh, merece que se le atienda de una forma prioritaria por múltiples razones técnicas. Entonces, creo que
la Asociación Nacional de Promotores Educativos para la Salud ha hecho un gran trabajo convocándonos a alguna gente que estamos trabajando en este tema, pero evidentemente que solamente representamos una pequeña parte de lo que en el país y otros países de la región están trabajando y están tratando de entender qué está pasando, qué puede pasar, pero lo más importante es qué podemos hacer para solucionar este problema de salud pública. Entonces, reitero que estoy muy satisfecho, muy contento por esta convocatoria y por supuesto agradecido por todos aquellos y aquellas que han estado acompañándonos a lo largo de la semana. Voy a hacer un recuento de los aspectos que me parece más destacados de la semana. En la primera sesión nos comprometimos a cumplir una serie de objetivos o de propósitos que queríamos cumplir a lo largo de las sesiones y que creo que de alguna forma hemos ido eh, constatando con los ponentes que nos han compartido su conocimiento. Entonces, en esta sesión voy a hacer una pequeña, digamos, recopilación de algunas cosas que me parecen muy importantes y voy a tratar de que nos quede tiempo suficiente para poder intercambiar ideas, opiniones, porque me parece que esto es más una sesión de reflexión, más que de, digamos, una ponencia magistral, ¿no? Entonces, voy a compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, pero también lo que he ido aprendiendo con colegas como los que vimos esta semana. Entonces, el seminario tuvo la intención fundamental de hacer un llamado a la acción. Como ustedes saben, eh, en la, vamos, en los escenarios científicos, se busca que el conocimiento, la teoría que se ha ido adquiriendo o que se adquiere con las diversas tipos de investigaciones no se quede pues en el limbo y que aterrice y se concrete para beneficio de las sociedades. A eso se le llama documentos llamado a la acción. Si ustedes revisan, van a hacerlo en internet. Ustedes pueden poner call to action papers, ¿no? Papeles de llamada, manuscritos, artículos que se llaman llamado a la acción. Y ustedes van a observar que hay diferentes tópicos, diferentes problemas de salud que son resumidos, recopilados y se hacen recomendaciones expertas basadas en el reconocimiento del problema. Entonces, por eso se llamó un llamado a la acción, para invitar a que en adición a la teoría, en adición al conocimiento científico, al conocimiento que cada uno de nosotros puede tener en el trabajo cotidiano, realmente hagamos cosas que permitan un cambio positivo para beneficiar a las comunidades. Ese es el por qué se llama un llamado a la acción. Pero también porque el año pasado, les cuento que se publicó un artículo, una perspectiva eh, que se llamó así, Fiebre manchada por riqueza riqueza en México, un llamado a la acción. Y lo relevante de ese artículo es que fue un documento en donde estuvo, de forma muy interesante, quiero decirles, muy relevante para el país, estuvieron personas que hacen ciencia, investigadores internacionales, pero también funcionarios de la política pública en México. En ese manuscrito, en ese artículo, nos acompañó el entonces subsecretario de Prevención de Enfermedades, ¿no? El director general de Epidemiología, el director general de Senaprece, que es el Centro Nacional aquí en México para la Prevención y Control de Enfermedades, especialistas muy destacados del laboratorio del INDRE, del Instituto Nacional del Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas, y así. Pero además estuvieron
eh, líderes estatales, secretarios de salud de los estados en donde hay más problemas o representantes institucionales de alto nivel, que en aquellos estados del norte del país en donde más se observa este problema. Entonces, en realidad, ese documento tiene su relevancia porque es algo que deberíamos seguir como un modelo, es decir, ciencia y política trabajando juntos para tratar de resolver un problema. En ese documento, que yo les voy a dejar aquí la liga para que lo revisen, se hace esta reflexión y esta visión de un grupo de investigadores y políticos para ver cómo hacemos para entrar con este problema. Y miren que ahora que estamos aquí, la idea es que eso que, pues es prácticamente esos papers, esos artículos, casi nunca llegan a nuestro escritorio, casi no estamos en el contacto cotidiano con ese tipo de documentos. Y entonces, gracias a la licenciada que nos dio esta oportunidad de, bueno, vamos a presentar esa discusión en un seminario que sea de pares, que sea de gente interesada, de la comunidad, del trabajo, de la promoción, de la educación para la salud y de otras áreas, que vean que se puede hacer esta conexión. Yo creo, evidentemente, desconozco si en México existe algo semejante para otros padecimientos, pero si no lo existiera, este es el camino, que se haga un puente entre la ciencia y la política, que yo creo que es lo que va a terminar o podría tener un efecto positivo sobre las comunidades. Entonces, mi gratitud para todos aquellos funcionarios y científicos que participaron en este artículo, en este documento llamado así, un llamado a la acción, y yo voy a solamente a poner algunas de esas reflexiones en esta plática. Entonces, debo decirles, sí, esto me parece muy importante, hago esta declaración. Esta presentación es de absoluta responsabilidad personal, no representa de ninguna manera la posición del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud ni de la Universidad de Sonora o algún afiliado. No tengo ningún conflicto de interés técnico, financiero ni ideológico, de tal manera que lo que me salga me sale de la emoción y del conocimiento. La divulgación de esta información que vamos a ver obedece exclusivamente a propósitos científicos y académicos para tratar de que todos entendamos este problema en el mismo sentido. También debo hacer esta declaración. Algunas de las imágenes que mostraré son de naturaleza sensible y les pido discreción y que no se usen sin autorización de un servidor o de la referencia científica que vamos a dar. Esto porque en algunos países, en algunas regiones, incluso de México, este tipo de imágenes son más de naturaleza médica y no siempre son agradables o pueden lastimar la sensibilidad de las personas. Entonces, debo hacer esta declaración. ¿Qué hemos aprendido de esta enfermedad? Bueno, a lo largo de la semana hemos aprendido que es una enfermedad zoonótica que requiere para su transmisión que nos muerda una garrapata ixódida de cuerpo duro, aunque hay alguna evidencia que algunas garrapatas blandas pudieran infectarse, no está claro si son eficientes para transmitir la enfermedad, la infección a humanos o a otros o huéspedes vertebrados. Entonces nos vamos a quedar con lo que está comprobado. Es una zoonosis transmitida a través, fundamentalmente, ya vimos que puede haber otras vías, pero la que nos importa para fines de salud pública es que es la mordedura de garrapatas de cuerpo duro, ixódidas, que están infectadas por una bacteria que se llama Rickettsia rickettsii. Entonces, debe quedar claro para este seminario que nuestro objetivo son las garrapatas duras, de cuerpo duro, ixódidas. Pero específicamente en las Américas, si bien puede haber otras garrapatas de diferentes especies y géneros, la que nos debe preocupar y nuestro objetivo se llama
Ripicephalus sanguineus, la garrapata café del perro. También hemos aprendido que esta es un artrópodo hematófago, vive de chupar sangre y puede tener hospederos múltiples. Pero sin ninguna duda, el principal hospedero para esta región y otras de América Latina es el perro. Entonces, nos debe quedar claro esto. Hay una ecología muy diferente hay expertos que están estudiando. Ayer el doctor Andrés nos mostraba la cantidad de mamíferos que pueden estar infectados. Pero lo que es claro es que en la mayoría de regiones es uno de los principales actores en esta enfermedad y una de las principales víctimas también de esta enfermedad. Entonces, excepto en algunas regiones muy específicas de Sudamérica, particularmente de Brasil, donde he dicho que hay un roedor gigante que es la capibara, que es uno de los, tiene otro papel muy importante. La acción que debemos tener para entender esta enfermedad es que debemos proteger de la exposición a las garrapatas a nuestros perros. Y esto hablo de nuestros perros en sentido plural, tanto los que tengo en casa como los que libremente andan por las calles. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? A pesar de que tiene una alta letalidad, deben llevarse este mensaje. Es una enfermedad que se puede prevenir y se puede tratar correctamente. No es justificable el volumen de muertes que provoca, porque existe un tratamiento altamente eficaz, de fácil acceso, económico. Es difícil sospecharlo tempranamente, porque de hecho esta imagen de un lobo tiene la cabeza del lobo por el cuerpo de una oveja. Es porque justamente se le ha dicho así, es un lobo disfrazado de ovejas, ¿no? Y es difícil para los médicos, las médicas y para las personas que se enferman sospecharle tempranamente si no usamos un abordaje integral desde las cuestiones clínicas, desde los signos y síntomas, pero también con las pistas epidemiológicas. De otra manera, se parece a muchas otras enfermedades y por eso se le conoce como la gran imitadora. Entonces, el doctor Oscar nos decía en su presentación cosas muy valiosas. Ya, lo más importante que nos dijo es que no debemos esperar a pruebas de laboratorio nunca para iniciar el tratamiento. Y entonces una gran pregunta que nos debe surgir a todos es, bueno, entonces, si me están diciendo que es difícil sospecharlo tempranamente, entonces, ¿qué hago? O sea, si es difícil, es complicado, ¿cómo voy a identificarlo? La experiencia de no solo contemporánea, sino la histórica, la que se conoce desde que se identificó este padecimiento en la región de las montañas rocosas, es que hay un conjunto de signos y síntomas que no son específicos y que son comunes a todas las enfermedades que ustedes quieran, pero que si solamente tomamos, y aquí voy a hacer en este diagrama que he elaborado para capacitar al personal, voy a hacer lo siguiente, si solamente tomo como referencia para tratar de identificar o sospechar a un enfermo de este marco azul, voy a probablemente equivocarme. Es muy probable que nunca sospeche. Y como suele pasar en cerca de el 60% de las ocasiones, mis primeros diagnósticos son enfermedad respiratoria aguda, un cuadro gastrointestinal o una enfermedad febril exantemática como dengue. Entonces, los tres síntomas clínicos que deben hacernos sospechar son fiebre,
fiebre mayor a 38 grados. No es una fiebre, no es una febrícula, no es una fiebre moderada, es una fiebre elevada, persistente que no se quita con el medicamento convencional para quitar la fiebre. Solamente de forma pasajera desaparece, pero en general vuelve a reaparecer. Entonces, la fiebre es un síntoma muy común. Más del 95% de las personas con rickettsias van a tener fiebre. Segundo, un dolor de cabeza intenso. Y tercero, un malestar general que es dolor de cuerpo, dolor de articulaciones. Ahora bien, si este conocimiento clínico es insuficiente para pensar, o es realmente insuficiente para pensar en la enfermedad si no ocupo este marco gris, que es las pistas epidemiológicas. Cualquier paciente que tenga fiebre, cefalea y malestar general, él nos presentaba las definiciones operativas que hay en México. Y por supuesto que es un mundo de signos y síntomas, incluso mezclados de entre formas graves, formas severas y formas moderadas, lo cual evidentemente dificulta el entendimiento operativo en las unidades de salud, porque hay una pléyade, hay un grupo muy grande de signos y síntomas que corresponden a las diferentes etapas del progreso clínico de la enfermedad. Pero estamos hablando de un paciente que van a ver en el primer nivel, en los primeros 2 días de evolución: fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Pero enseguida, lo que debe distinguir al ejercicio de cualquier profesional, promotor de la salud, sea médico, sea químico, química, sea trabajadora social, es que lo vincule a las pistas epidemiológicas. ¿Cuáles son esas pistas epidemiológicas que debemos buscar? La siguiente es: en las 2 últimas semanas y en cualquier sitio, ¿ha visto usted perros con garrapatas? ¿Convive usted con perros? ¿Ha visto garrapatas? Fíjense bien, no dice le han mordido o le han picado garrapatas. Dice, ¿ha visto garrapatas? Dice, ¿ha estado usted... Ay, perdón, la presentación. Dice, ¿ha estado en contacto con pisos de tierra, paredes irregulares, maleza, escombro, cacharros o madera? Y la última pregunta: ¿conoce usted casos de fiebre manchada o riqueza? Si el paciente nos da un sí a una o más de estas preguntas, usted ya no está ante un caso sospechoso, sino está ante un caso probable de fiebre manchada, especialmente en las regiones endémicas, es decir, aquellas en donde se presenta de forma sistemática. ¿Ok? Con un sí que nos diga a una de estas preguntas, yo estoy ante un caso altamente probable de fiebre manchada. Y entonces, la acción es la siguiente, por eso se llama un llamado a la acción, porque la acción debe ser inmediata y es iniciar doxiciclina, notificar al servicio, al departamento de epidemiología y tomar muestras de sangre para estudiarlas. Simplemente para estadística epidemiológica, pero no para determinar el manejo clínico. Yo he estado tratando de entender desde hace tiempo los diferentes estadios de la enfermedad y entonces he propuesto esta hoja de ruta clínica. Esta hoja de ruta clínica está, como ustedes pueden ver, en una línea de tiempo. Evidentemente, no siempre es así ni es lineal. En algunas etapas se puede traslapar. Pero si podemos desagregar, ir viendo el progreso de la enfermedad en este sentido, es probable que estemos en mejor posición para trabajar sobre la enfermedad. Primero, la exposición es muy simple, que haya una historia de contacto con garrapatas, dice, aún sin evidencia de mordedura. Ya hemos dicho que la mordedura es indolora. Después de esa exposición, esa historia de exposición, debemos empezar a evaluar una característica epidemiológica, que es el periodo de incubación. Tras un periodo de incubación promedio de 7 días, de una semana, pero
Hay pacientes que pueden tener 2 días después de haber estado en contacto con garrapatas infectadas y hasta 2 semanas después el comienzo de la enfermedad. ¿Qué significa esto para la acción de un médico clínico? Que no debemos ni asustarnos, ni angustiarnos, ni preocupar al paciente si ha estado en contacto con garrapatas, porque ya sabemos que la prevalencia de garrapatas infectadas es muy bajita. En promedio habrá entre 1 y 3 garrapatas infectadas por cada 100. Es decir, es más probable que nos muerda una garrapata no infectada que una infectada. De tal manera que por eso no debemos iniciar profilaxis con medicamentos si no hay signos ni síntomas. Entonces, un paciente puede estar perfectamente vigilado desde 2 días, 48 horas, hasta 2 semanas después de que una haya tenido contacto con alguna garrapata. Después, tras ese periodo de incubación, un periodo de una ventana de tiempo que dura 4 días, desde que comenzó los primeros signos y síntomas, que es fiebre, cefalea y malestar general. La mayoría de ocasiones, compañeros, compañeras, el primer síntoma es el malestar general. Es decir, se sienten decaídos, no pueden levantarse, les duelen mucho las pantorrillas usualmente, que es un signo que se ha documentado que ocurre de forma muy particular en los enfermos. Después aparece la fiebre y la cefalea, ese es más o menos el orden. Bueno, aquí hay este periodo de ventana y dice desde 1 a 4 días. En este es el momento ideal para administrarse el antibiótico que ya conocen que se llama doxiciclina. Después, más o menos entre el día 3 y 4, aparece un rash, un salpullido, una dermatosis, un exantema, como le quieran conocer, como le quieran nombrar. ¿Qué es este exantema? Es muy pequeño, usualmente de menos de 2 milímetros cada una de las lesiones. Es maculopapular, es decir, es una manchita que si ustedes tocan es como una pequeña ronchita. Es muy pequeño y nos dijo bien el doctor Oscar, inicia en estos puntos rojos, en las muñecas y en los tobillos. De allí, usualmente se dirige, se dirige de forma centrípeta va ascendiendo desde las muñecas o desde los tobillos hasta fijarse en el abdomen tórax. Algunas ocasiones involucra la cara, pero no es tan frecuente. Sin embargo, es muy importante que sepan que hasta 20% de los pacientes no presentan exantema. Por eso no se le debe incluir entre los signos principales para sospechar la enfermedad, porque hasta 20% de los pacientes no van a tener dermatosis, exantema, salpullido, rash, como le quieran llamar. Ok, esta es la etapa temprana y aquí por eso le he llamado etapa temprana de la enfermedad. Aquí puedo evitar todos los resultados fatales, puedo hacer una diferencia importante. ¿Qué pasa en la etapa Bueno, y fíjense bien por qué digo que el exantema es muy difícil. Aquí a su derecha pueden ver pacientes confirmados con fiebre manchada con este tipo de lesiones. Vean ustedes, es muy difícil que el exantema en esta fase se distinga. Aquí a su izquierda tienen a un niño con dengue. Fíjense bien, estas lesiones de dengue, alguien sin experiencia, en donde no ha visto o no se ha sospechado o confirmado fiebre manchada, puede confundirlo. Y como lo más común que ocurra o que se piense que ocurra es que es dengue, entonces el diagnóstico de sospecha y luego el manejo es de un paciente con dengue. ¿Sí me explico? Porque vean, en la fase inicial, evidentemente, la gente que tiene más experiencia en los lugares donde hay dengue de forma periódica sabría que es relativamente sencillo diferenciarlo o distinguirlo del exantema de fiebre manchada, porque el de dengue es muy rubicundo, por eso a la gente en algunos lugares de América o de México le llama el coloradito, porque es un color muy rojo, y si lo tocaran,
ustedes sentirían que está como áspero. Eso se llama morbiliforme. Es algo que no tiene el paciente con fiebre manchada. El paciente con fiebre manchada, estos pequeños puntitos que usted aquí los estoy señalando, observen, estas son ya algunos, el comienzo de las petequias. Si ustedes oprimieran con su dedo esa manchita, ese pequeño puntito, verían que desaparece, quitan el dedo y se vuelve a poner de ese color, porque es consecuencia del daño vascular que está ocurriendo en el cuerpo. Entonces, ojo, el mensaje es, el llamado a la acción es, debemos integrar la clínica y la epidemiología para sospechar la enfermedad. Pero luego llega esta fase tardía, esta etapa tardía. Por etapa tardía, vamos a decir que es del quinto día en adelante. En promedio, lamentablemente, los resultados fatales de la enfermedad ocurren entre el día 7 y el día 9. Esa es una enfermedad muy rápida que no da tiempo a estar esperando resultados de laboratorio. El progreso es que ocurre una serie de síntomas y signos, consecuencia del edema, del daño endotelial, de la salida de líquidos, y entonces tenemos que se hinchan las manos, los párpados, las piernas, y empiezan a aparecer las petequias y otros datos más severos, dificultad respiratoria. La gente empieza a tener, los niños especialmente, empiezan a quedarse dormidos, tienen somnolencia y empiezan a confundirse. Fíjense bien lo que estoy diciendo, empiezan a confundirse y a veces no le damos relevancia a ese tipo de cosas o empiezan a dormir más de la cuenta y pensamos que es la fiebre en sí. En realidad es probable que estén ya con manifestaciones de deterioro neurológico. En esta etapa, que ya es el día, fíjense lo que está aquí, del día 5 al día séptimo, ya hay datos de laboratorio que más o menos son consistentes, que es que bajen las plaquetas. Por eso mi insistencia en que se parece al dengue, y en México pensamos en dengue antes que en otra enfermedad, siempre que vemos un paciente febril con descenso de plaquetas, pero el descenso de plaquetas en fiebre manchada es incluso superior al que se ocurre en pacientes con dengue. Eso lo hemos comparado, lo hemos observado, lo hemos descrito ya en artículos científicos. Comparado con dengue, el descenso de plaquetas de fiebre manchada es todavía mayor. Baja el sodio y bajan las proteínas de la sangre. De hecho, algunos artículos dicen, si tú tienes un paciente en fase hospitalaria, ya es una fase crítica, si tienes un paciente que tiene fiebre y exantema, además de trombocitopenia e hiponatremia, ese es un paciente de fiebre manchada. Entonces debemos considerar las médicas, los médicos que van a tener paciente en esta situación que es relevante. Sigue después del día 7 al día 10, voy a decir, un empeoramiento. Y aquí el exantema va a ser coalescente y forma placas equimóticas y empiezan procesos de necrosis o de gangrena. Después empiezan a presentarse diversos resultados fatales con manifestaciones muy graves que amenazan la vida de múltiples sistemas: el sistema renal, el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, el sistema nervioso central, cualquiera otra. Y ya nos dijo el doctor Oscar, estamos con una sepsis. El daño endotelial explica este progreso clínico. Estos son pacientes en fase crítica ya. Una de las cosas muy importantes que siempre llamo la atención en cualquier sitio al que voy. Aquí vean ustedes, ya está edematizado, ya es la hinchazón de las manos. Vean algo que se pone en la literatura, pero que luego no prestamos atención. La gente de piel morena, a veces es difícil que se observen las lesiones como en una persona de piel más clara o blanca. Esta es una mujer ya, este es un niño, con colores de piel diferentes. Cuando ustedes vean lesiones en las palmas de las manos, esa es una señal de mal pronóstico. Quiere decir que han pasado más de 5 días de evolución desde que comenzó la enfermedad y hay que ponerse a correr porque las cosas se van a poner críticas. Las lesiones que son típicas de fiebre manchada cuando aparecen en las palmas o en las plantas terminan en lesiones muy severas que van haciendo
placas equimóticas, o sea, por eso se llama fiebre manchada, estas son las manchas que produce. Estos son pacientes críticos, como ustedes pueden observar por toda la serie de instrumentos que tienen, que son para monitorear su ritmo cardíaco y todo esto. Estos son pacientes ya muy severos. Esto es después del día 7 de evolución clínica, ¿no? Y estos son pacientes que están en alto riesgo de tener un resultado fatal. Entonces, lo que nos dijo el doctor, y quiero mencionar hasta que me canse, es que esta enfermedad puede ser fatal, pero ojo, puede ser fatal si no se sospecha ni se trata correctamente. El antibiótico de elección se llama doxiciclina y se da para todos los grupos de la población, incluidas las mujeres embarazadas. El comienzo de esta enfermedad se basa en la sospecha empírica, nunca en la confirmación bacteriológica. No debemos estar esperando a que nos den un resultado positivo por laboratorio. Confirmar el diagnóstico de fiebre manchada por laboratorio tiene propósitos epidemiológicos, pero no clínicos. Es decir, el propósito es confirmar para saber en dónde está ubicado, cuántos casos hay, pero no es para tomar decisiones que puedan salvar a los pacientes. Y esto nos debe quedar muy claro. La guía de práctica clínica del año pasado, que está disponible por internet, especifica con claridad eso. Entonces, la doxiciclina se debe usar para tratar a enfermos de cualquier edad con sospecha de infección por rickettsia. El tratamiento es, no voy a redundar, es simple. Niños o adultos que pesen más de 45 kilos, la presentación de la doxiciclina son cápsulas o tabletas de 100 miligramos. Entonces solamente requieren una tableta cada 12 horas por vía oral por 5 a 10 días en los primeros días. Cuando requieren doxiciclina intravenosa es que ese paciente está muy crítico. Y en realidad, mi experiencia, pero es solamente mi experiencia, no hay diferencia sustantiva cuando se les da doxiciclina intravenosa o cuando se da la doxiciclina por vía oral. Evidentemente, en un paciente crítico, es mejor darle doxiciclina intravenosa porque tiene problemas ya para deglutir, ¿no? Entonces, por esa es una conveniencia práctica. Pero en realidad, ese paciente está en grave riesgo. Cuando requiere doxiciclina intravenosa, es que ese paciente ha pasado más de 5 días y está en un momento crítico. Los niños hay una situación que es un desafío para este país, para los niños y para América Latina. Para los niños no hay suspensión o jarabe disponible en México o en otros países de Latinoamérica. Y entonces se les tiene que preparar, pues diluyéndolo en leche o a jugo o agua, pero no es lo mejor. Falta en este país, ya hay en México doxiciclina intravenosa y eso es muy bueno, pero falta que tengamos doxiciclina en presentación pediátrica. No existe y eso es muy importante. Los tratamientos son esquemas cortos entre 5 y 7 días. Las mujeres no están impedidas para tomar doxiciclina. No hay evidencia que los ciclos cortos de doxiciclina, ¿qué es un ciclo corto? Que tomen solamente entre 5 y 7 días. No hay evidencia clínica que señale que las mujeres embarazadas que toman doxiciclina vayan a tener consecuencias sobre su bebé o sobre ellas mismas, excepto que tuvieran alergia a la tetraciclina. Si tienen alergia a la tetraciclina, entonces el medicamento, el antibiótico de elección es cloranfenicol, pero los pacientes que son tratados con este antibiótico, cloranfenicol, tienen un mayor riesgo de resultados adversos o fatales. En este caso, las mujeres embarazadas, que son un grupo vulnerable de la fiebre manchada, deben ser valoradas por un infectólogo, un especialista en enfermedades infecciosas, como el doctor Oscar Tames, por ejemplo. ¿Sí? Pero en caso de que tengan una paciente crítica, enferma, no lo duden, debe administrarse doxiciclina, aunque esté embarazada. Si no se hace, la vida del bebé y la de la propia paciente corren riesgo. Como les dije, a los niños se les tiene que hacer preparados
aquí en esta hay una manera para calcular cómo se va a hacer la dilución, si se prepara en jugo, en leche, en agua, pero no es la mejor opción, insisto. En el país debemos insistir y lo he pedido que se haga a través de agencias internacionales como la OPS, que haya la disponibilidad de doxiciclina en presentaciones pediátricas, que son los jarabes o las suspensiones. Eso nos haría mucho bien en este país. Luego, después de este cuadro clínico, ¿qué otra cosa nos debe quedar muy claro? Que todos somos susceptibles a la enfermedad, ¿ok? Todos somos susceptibles, pero no todos somos igualmente vulnerables. ¿Quiénes son? ¿Quién me está ayudando a rayar la pantalla? Si me hace el favor de no rayarme la pantalla, se lo voy a agradecer mucho. Este, ¿Cuáles son los factores de riesgo? Evidentemente, la edad. ¿Y qué grupos de edad están en principal riesgo? Los niños menores de 10 años, las mujeres embarazadas y las personas adultas mayores de 60 años de edad. Esos son grupos altamente vulnerables. Sin duda, el principal factor es que no sospechemos la enfermedad oportunamente y que se comience la doxiciclina entre el día 5 y posterior. Los hombres. El sexo masculino tiene un mayor riesgo de resultados fatales que las mujeres. Esto se ha documentado y sigue siendo un enigma de por qué razón. Evidentemente puede ser las comorbilidades. Y hay una cuestión importante, las comorbilidades como la diabetes también se ha descrito que incrementa el riesgo de resultados adversos o fatales y una deficiencia enzimática de una sustancia, de una enzima que se llama 6-glucosa fosfato deshidrogenasa, que es una característica genética que en algunos grupos étnicos o raciales existe. Entonces, hay muchas preguntas ahí científicas. ¿Tendremos un grupo poblacional en México que tenga esta deficiencia genética enzimática? Hay que investigarlo. Eh, Dije que no todos somos vulnerables y hay factores poblacionales. Dénica, la doctora, nos hizo una muy importante descripción de los determinantes sociales y evidentemente yo voy a coincidir con ella. ¿Cuáles son esos factores poblacionales? Pues que estemos en contacto cotidiano con garrapatas y perros y que estos perros estén sin protección de los ataques de la garrapata. Miren, en el pensamiento, en los sistemas complejos, en las teorías causales, se acepta que no es posible lidiar con todos los determinantes. No existe un programa, no existe un ministerio de salud que pueda lidiar con todas las determinantes, con todas las variables que participan en una enfermedad. Pero lo que se dice en estos sistemas complejos es que lo que importa es que en la cadena causal, imaginen que esta es una cadena que lleva a la enfermedad y a la muerte, se bloquee el eslabón más importante. Y si tú bloqueas el eslabón más importante, tú no vas a tener el resultado. ¿Cuál es ese eslabón más importante? La protección de los perros. Este es el eslabón que debemos bloquear. Si logramos bloquear este eslabón, entonces ni las condiciones de pobreza, ni si tenemos dificultades de acceso, ni si nos quedan lejos las unidades de salud, ni si vamos llegando a una localidad. Por ejemplo, en Sonora hemos observado que la población que viene de el sur del país a trabajar aquí, a esta región, no tiene una percepción del riesgo adecuado porque no ha tenido la experiencia de la enfermedad ni de convivir con garrapatas infectadas. Eso tampoco importaría. ¿Por qué? Porque ya habríamos bloqueado el eslabón más importante. Y también debemos de tener como un factor importante que en esa región haya habido casos recientes o defunciones, tanto de humanos como de perros. Ya sabemos que antes de que ocurra un caso humano, el doctor Andrés ayer nos decía, son centinelas.
los perros son centinelas, porque aproximadamente 2 semanas antes de que ocurran casos humanos, hay defunciones inexplicables de perros en la colonia o en mi casa. Entonces, sabemos que es un complejo problema de salud pública, ya vimos que tiene diferentes criterios y que los cumple a cabalidad. Me voy a enfocar en esto. Hemos aprendido que además de ser un problema de salud pública, esta enfermedad es una enfermedad desatendida. Estos son los 4 criterios que las agencias internacionales toman para considerar una enfermedad como desatendida o subestimada. Es que, primero, la mayor carga de casos y muertes ocurre en poblaciones con desventaja social. Segundo, que las regiones más afectadas tengan un acceso limitado a servicios de salud, lo cual ocurre en general en regiones tropicales y subtropicales. Tercer criterio, que la enfermedad pueda ser prevenida y controlada mediante intervenciones de salud pública. Y esta enfermedad puede ser prevenida y controlada con intervenciones de salud pública. No estamos ante un agente que no sepamos cómo hacerle frente. Existen Andrés ayer nos mostraba la cantidad de productos disponibles para proteger a los perros, la cantidad de productos que hay y acciones que hay para que nosotros mismos nos protejamos. Entonces, no hay justificación para decir que estamos ante algo desconocido. Y un cuarto criterio es muy interesante, es que haya un escaso interés de parte de la ciencia y agencias financiadoras con respecto a la magnitud de impacto de esta enfermedad. Entonces, nosotros en estos documentos, en este documento que les digo que llamamos un llamado a la acción y en otro que ahorita les voy a mostrar, hemos dicho que la fiebre manchada está desatendida por 2 razones. Una, porque hay barreras estructurales, y esas barreras estructurales son las que ayer nos explicaba Denica el miércoles, que son los determinantes sociales. ¿Por qué? Porque afecta de una forma desventajosa a poblaciones que viven en pobreza y poblaciones biológicamente vulnerables. Niños menores de 10 años, adultos mayores de 65 y mujeres embarazadas. Existe poca investigación científica. A pesar de esfuerzos que se han hecho, si ustedes comparan lo que se ha podido investigar en los últimos 20 años, por ejemplo, de otra enfermedad importante, pero que es considerablemente mucho más investigada, que es la enfermedad de Lyme, ustedes van a ver, voy a hacer esta analogía, por cada 100 artículos que se escriben sobre enfermedad de Lyme, habrá uno que se escriba sobre fiebre manchada. Y entonces esto es el poco interés que hay en la enfermedad, el poco interés científico. También las regiones de América y de México enfrentan restricciones presupuestales y programáticas que evitan que la enfermedad sea considerada como una prioridad. Y al no ser considerada una prioridad, evidentemente se le asigna un insuficiente financiamiento. Y además, tampoco es una enfermedad, dicen en Estados Unidos, no es una enfermedad sexy, no es una enfermedad que llame la atención, no es una enfermedad que eh, tenga reflectores. Entre otras cosas porque su reconocimiento implica que estoy aceptando que hay comunidades que viven en rezago social. Alguna ocasión un periodista me entrevistaba y me decía, doctor, no se haga, o sea, la riqueza es igual a la pobreza, ¿no? En una forma simpática para decirme, usted me tiene que decir que en realidad es un problema de los pobres. Y lamentablemente debo decir que en la mayoría de los casos así es. No quiere decir que las personas que no sean pobres no pueden infectarse. Claro que sí. De hecho, en el este de Estados Unidos, la mayoría de casos que ocurren en aquellas regiones ocurren en poblaciones que hacen actividades recreativas, hacen el hiking, el camping, ¿no? Se van a caminar al senderismo en ese tipo de poblaciones. Pero en México y en algunos países de Latinoamérica, esto no ocurre así. Esto ocurre más por el contacto con perros infectados o capibaras infectadas y en poblaciones que viven en desventaja social. Pero también tenemos barreras técnicas. Son barreras del sistema, de la forma en que nos organizamos. Tenemos debilidad en los sistemas de vigilancia epidemiológica y acarológica.
indudablemente. No sabemos con exactitud cuántos enfermos tenemos en el país. No sabemos cuántos tipos de garrapatas ni cuál es la densidad de garrapatas. Tampoco sabemos cuál es la proporción de perros y cómo se mueven, cuál es su demografía en las ciudades donde hay estos casos. Entonces, los sistemas de vigilancia epidemiológica están dirigidos en general en América y en México, son reactivos. Es decir, registran casos y defunciones, pero no se vigilan los factores de riesgo. Entonces, tenemos sistemas de vigilancia débiles. En la comunidad, en general, hay una muy pobre percepción del riesgo. Es decir, la gente en realidad sabe que existe riqueza en los lugares endémicos, pero cree que no le va a pasar a ellos. Fíjense bien que es interesantísimo esto que hemos estudiado, que se llama conocimientos, actitudes y prácticas, que ocurre en esta, pero en otras enfermedades también. Es decir, yo sí sé que existe la enfermedad, pero creo que a mí no me va a ocurrir. Y como creo que a mí no me va a ocurrir, entonces no hago nada para protegerme. ¿Me estoy explicando? Y esta desvinculación entre el conocimiento, las creencias y las prácticas es lo que pone en riesgo a estas poblaciones. Entonces la comunidad necesita mucha educación y es una barrera técnica que tenemos. A pesar de que se ha avanzado, miren que hace algunos años cuando comenzamos, eh, a estudiar, teníamos como recurso diagnóstico a la prueba de Weil-Félix o al proteoso X19 que preguntaba uno de los compañeros en las sesiones pasadas. Pero en realidad ha habido un avance relativamente rápido, especialmente a través de las pruebas de biología molecular. Pero ¿qué pasa? Que estas capacidades son limitadas y están solamente disponibles en laboratorios de alta especialidad, laboratorios de referencia. Y entonces, eh, tarda el diagnóstico, no está disponible a la velocidad y tarda mucho en confirmarse. Se ha avanzado, pero la estructura del sistema para confirmar casos puede ser mejorada. Y por otro lado, qué bueno que estamos aquí reunidos, pero en general hay una insuficiente capacitación del personal médico y otro personal de salud respecto de la enfermedad. Por ejemplo, en un estudio que publicamos hace algunos años, poquitos, 60% de los médicos estaban de acuerdo en que doxiciclina era el tratamiento de elección, pero 40% de ellos no darían doxiciclina a los niños. ¿Por qué? Porque tenían temor a que sus dientes se mancharan, que ya nos explicó el doctor Tames, no tiene ni sentido de que ocurra esto, porque uno, ni se van a manchar con ciclos cortos, y segundo, que aún en el eventual caso de que ocurriera esta reacción adversa, hombre, compañeros, compañeras, o sea, el sentido común nos dice que deja que viva ese niño, que yo ya después le arreglaré los dientes, ¿no? Yo creo que es una cosa de ética y de práctica deontológica, ¿no? Entonces, es una enfermedad desatendida. La verdad es que no sé quién me rayó la presentación, pero entonces, miren, hay una organización muy interesante, muy importante, que es PLOS, que tiene una revista que se llama Enfermedades Tropicales Desatendidas. Y en 2020 apareció este artículo para decirnos cuáles son los criterios que debe cumplirse para que sea una enfermedad desatendida. Un año después, la doctora Salgi escribió algo acerca de las infecciones rickettsiales, ¿no? Y cómo estamos en realidad ante un punto ciego, ¿no? Para su reconocimiento. Basado en esos artículos y en nuestra investigación y la experiencia que llevamos en algunos años, empezamos a escribir y el año pasado documentamos una pequeña carta al editor en la revista Salud Pública de México, en donde dijimos que la fiebre manchada es una enfermedad desatendida en el país. Pero luego, el mismo año pasado, con un grupo de investigadores muy prestigiados, eh, aquí está el doctor Christopher Paddock, que está en el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, el doctor David Walker, que sin duda alguna es probablemente el más prestigiado de los rickettsiólogos en el mundo, que está en la Universidad de Texas, el doctor Jesús Valenzuela, que está en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, eh, y otros colegas.
escribimos un artículo acerca de esto y le llamamos la fiebre manchada es una enfermedad tropical desatendida en Latinoamérica. ¿Ok? Sirvan estos antecedentes para decir que eh, soy muy terco, ese es un defecto que tengo, y he seguido insistiendo en esto y este año Medscape me hizo favor de otorgarme una entrevista para decir que nosotros habíamos publicado este paper, esta visión, este punto de vista, como se llama, vean ustedes, dice viewpoints, es un punto de vista, y lo importante es que este año, hace exactamente 8 días, el día 20 de febrero, eh, la fiebre manchada, las infecciones rickettsiales, incluyendo fiebre manchada de las montañas rocosas, han sido oficialmente reconocidas como una enfermedad abandonada, como una enfermedad desatendida. Hace 8 días, la enfermedad fiebre manchada por Rickettsia rickettsii está incluida en la lista de PLOS como una enfermedad tropical desatendida. ¿Cuál es el impacto de esto? Probablemente un mayor interés político, un mayor interés científico y probablemente una mayor disponibilidad o acceso al conocimiento, a recursos y a que se le tomen en cuenta como una prioridad. Esto es relevante y creo que nos dice que hay que la ciencia, una vez trasladada a la política, puede, no sé si esto ocurra, pero puede que haya cambios importantes. Entonces, la verdad es que estamos muy esperanzados, muy satisfechos de haber contribuido con esta iniciativa apoyada por gente muy prestigiada en el mundo para poder decir que, ojo, hay que poner en América Latina a las enfermedades rickettsiales como una prioridad, específicamente a la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii. Y entonces, voy a ir terminando. Necesitamos tener 4 pilares para a la acción. Necesitamos tener una visión técnica y científica. Necesitamos conocer la enfermedad, no solamente tirar discursos, sino necesitamos tener conocimiento, leer, aprender, leer las guías de práctica clínica, compañeros que están en servicios de salud, lean la guía de práctica clínica, apliquen la guía de práctica clínica. Eh, es un esfuerzo que hace la Secretaría de Salud que nos convoca para poder poner en ese documento la mejor conocimiento disponible. Pero como he dicho, necesitamos una visión ética, necesitamos tener también el interés por disminuir la injusticia social y tenemos que tener la capacidad de hacer gestión política. Estos 4 pilares son los que deben estar en cualquier acción. Porque después de algunos años de estudiar, casi 2 décadas estudiando esta enfermedad no es solamente acerca de preferencias o dilemas médicos. Tampoco es si son pocos o son muchos los casos, porque esa es una visión que a veces me preocupa, que se piense o se mida una enfermedad por cuántos casos produce o cuántas muertes ocasiona. Tampoco es solamente acerca de que no podamos satisfacer necesidades de salud. Para mí, en realidad, esta enfermedad es acerca del sufrimiento que produce en los que se enferman y en sus familias. O sea, es en realidad un aspecto humanístico que hay que tomar en cuenta. Y entonces resolver esta enfermedad es responsabilidad de todos los que estamos aquí y todos los que estén en servicios de salud o en la academia o en otros campos de la sociedad civil. Para mí, por eso dice, es un pronunciamiento personal. Para mí, la fiebre manchada es un problema de salud pública, pero también es una enfermedad abandonada en varias regiones de México y de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque se puede evitar su carga de enfermedad y de muertes. Pero esta disminución puede ser realmente muy importante en grupos que son biológica y socialmente vulnerables. Entiéndase esto. Grupos biológicos vulnerables son por aquellas condiciones de su naturaleza, de su edad, ¿no? Como ya dije, niños, estar embarazada, estar en la tercera edad, ¿verdad? Tener alguna comorbilidad. Eso es vulnerabilidad biológica, pero la otra cosa es que estén socialmente vulnerables, es decir, aquellas personas que viven en condiciones de pobreza y marginación social. Esto puede evitarse
porque tenemos las herramientas, el conocimiento para hacerlo. Hay cuatro desafíos que hay que trabajar. Necesitamos tratarlos correctamente. Tenemos que entender que, insisto, lo que vemos en realidad de esta enfermedad, en aquellos estados, hablo para mi país, pero también para otros países, lo que nosotros vemos o pensamos que es la carga de la enfermedad solamente es la punta del iceberg. En realidad no estamos buscando intencionadamente ni tenemos el conocimiento ni los recursos diagnósticos para identificar su real magnitud. Entonces, no es una enfermedad de baja frecuencia, sino que probablemente está subestimada. Y tenemos que considerar de forma prioritaria, ya dije, a esos grupos vulnerables, aquellos que tienen una desventaja biológica o social. Y debemos entender que hay múltiples factores biológicos del ambiente, del sistema de salud, que están explicando su ocurrencia. Pero es muy importante que bloqueemos esta interacción, esta relación entre las garrapatas y los perros. Si nosotros bloqueamos esta relación, no va a ocurrir el resto de problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Educarnos, fortalecer el sistema de vigilancia de salud pública, crear un sistema de vigilancia carológica, garantizar la capacidad diagnóstica no solamente de los laboratorios nacionales, sino de los laboratorios regionales. Que en los laboratorios de regiones o de los estados tengamos la capacidad de hacer estudios genéticos. La doctora Karina Brito, por ejemplo, ha mostrado cómo las diferencias en la distribución de las cepas de la bacteria Rickettsia rickettsii están relacionadas con la letalidad de la enfermedad. ¿Mm? Entonces, hay que asignar un presupuesto suficiente y oportuno para las acciones, que no nos toca a nosotros, le toca a los tomadores de decisiones, pero nosotros podemos contribuir explicando la razón, dando los datos, dando la evidencia de por qué es necesario que se le asigne presupuesto. Y otra cosa, eh, hay que hacer investigación y compañeras, compañeros, con mucho respeto voy a decir esto. Investigar no es tener una oficina o un laboratorio para sentarse a hacer eso. Investigar es que con nuestro trabajo diario, nuestras observaciones cotidianas, lo que día a día hacemos, lo analicemos con una visión, con una lente de investigación. Si ustedes revisan algunos de los artículos científicos que yo he publicado, debo decirles que han salido de la observación diaria que hago en mi trabajo. O sea, es de la recopilación de los estudios epidemiológicos, de la interrogación a pacientes, de la búsqueda de pistas epidemiológicas en mi trabajo cotidiano. Sería ideal que tuviéramos una oficina específica para hacer investigación, por supuesto, pero quiero decirles que se puede investigar desde su sitio de trabajo. Todo en el día a día es una riqueza invaluable. ¿Qué no debemos hacer? Ignorar su impacto, el sufrimiento que ocasiona. Eh, Pensar que no es una enfermedad prioritaria. Esto es un error importantísimo que no debemos perpetuar. Tampoco tenemos que decir que no es importante investigar a las enfermedades transmitidas por garrapatas. Es un mundo cambiante con cambios del calentamiento global, de las anarquía social que existe, etcétera. Y en ese mundo, en esos escenarios, están surgiendo más garrapatas y con múltiples agentes bacterianos. Y por último, no hay que ignorar los determinantes sociales que están explicando su presencia no solamente en el país, sino en la región, en América Latina. Está ocurriendo esto en Colombia, está ocurriendo esto en Brasil, está ocurriendo esto en Centroamérica. Hay casos aislados en diversas regiones, Costa Rica, en fin, varios países, y hay que pensar qué es lo que está ocurriendo. Finalizo las esta secuencia fotográfica, algunos de ellos, la mayoría son pacientes que yo he tenido la lamentable oportunidad de ver a lo largo de mi trabajo. La mayoría de ellos han fallecido, eh, algunos no, esta niña sobrevivió, pero sobrevivió con secuelas que le dejan marcada para toda la vida. Esto lo acabamos de publicar
recientemente en un artículo que también les voy a invitar a que lean. Y entonces, digo, las consecuencias de no hacer nada podrían ser más graves de lo que son ahora. Y no me estoy poniendo dramático, no quiero que piensen que estoy siendo ave de mal agüero, pero lo escribimos en un artículo en el año 2017, hace ya casi 10 años. Dice, reflejándose sombríamente por el creciente número de personas que mueren o viven discapacitadas por esta devastadora enfermedad. Entonces necesitamos tener una gestión integrada que tome en cuenta aspectos éticos, aspectos integrales como el enfoque a una salud y que hagamos una real política pública en donde esta enfermedad realmente sea integrada como una enfermedad que debe atenderse de forma prioritaria en la agenda nacional y si no en la nacional, al menos regional. Eh, Porque sí creo que también de la voluntad política y de la perspectiva ética van a ser una mejor ciencia y un mejor desarrollo tecnológico, lo cual eventualmente se va a trasladar a la vida real de las personas. Eso se llama investigación relacional. O sea, esa mejor ciencia y mejor desarrollo tecnológico va a cambiar de forma positiva la vida, porque es implementación en campo. Esto nos va a llevar a que tengamos intervenciones sustentables de salud pública. Ayer Andrés les decía de los collares. Para mí es muy claro que los collares funcionan, pero necesitamos que sean sustentables, es decir, que no sean solamente para acciones de una ocasión. Y entonces hay que buscar que esto así sea de forma permanente y eso eventualmente va a terminar en una reducción de riesgos y carga de la enfermedad. Esto, que este diagrama, digamos, de pensamiento, de ideas, lo hemos publicado ya y hemos dicho, esto es el llamado a la acción, esto es lo que necesitamos hacer. Necesitamos tener un compromiso ético y moral, así como voluntad política para controlar el vector y los hospederos, fortalecer la educación médica, la capacidad del diagnóstico, estudiar determinantes sociales, empoderar a las comunidades para que ellos cuiden de su salud, trasladar la ciencia a la acción y tener una mejor vigilancia epidemiológica y acarológica. Yo creo que esas son necesidades inmediatas que en este país y en la región deben llevarse a cabo. Y voy a terminar con esta, es mi última, con un pensamiento de un epidemiólogo, que es un epidemiólogo de Nueva Zelanda, que me parece fundamental, siempre lo comento, porque él dice, a veces las causas más importantes de la enfermedad son invisibles. ¿Saben por qué? Porque están en todas partes. Este es un escenario propio en donde ocurre la fiebre manchada por riqueza, riqueza. Pisos de tierra, el niño sin zapatos. Aquí lo que está levantando, ustedes no saben, pero son garrapatas que me va a enseñar para mostrarme cómo juega con ellas. Huecos en las paredes. Si ven todas las causas, pues las dejamos de ver porque están en todas partes. Esa es la realidad. Entonces, yo les agradezco mucho su tiempo, su paciencia. Eh, este es mi contacto y este es mi perro Iker, que así hay que estar, que así estén contentos, protegidos. Él tiene aquí su collar y creo que así es como tenemos idealmente que trabajar con esta enfermedad. Entonces, les agradezco mucho. Aquí están las referencias. Yo les voy a invitar mucho a que lean este, que es el reciente, que dice que la fiebre manchada es ya una enfermedad desatendida, pero todas las evidencias y de lo poco que he dicho aquí están sustentadas en evidencia científica. Entonces, yo con esto termino. No sé si tenga tiempo para responder algunas preguntas, pero estoy listo. Muchísimas gracias. Wow, wow, doctor, me dejó hipersensible y deseosa de hacer cosas. Me encantó. Muchísimas gracias, doctor. Hay muchas preguntas, siguen las preguntas. Hay muchas felicitaciones en la página de nuestra página de Facebook para usted, doctor. Y vamos a comenzar. Usted dice cuántas puede, doctor. Las que sea. Yo Ok. sé que Les pedimos aquí a los que nos acompañan en nuestra sala de Zoom, si tienen alguna pregunta o comentario al doctor, levanten la mano si lo quieren hacer a viva voz.
Y vamos a comenzar por una de las que nos han dejado en el transcurso de la semana, doctor. A la Es, orden. ok, aquí dice Tamaulipas, un médico especialista. ¿Cuál es el papel de medicina preventiva en el apoyo? ¿Cuál es el papel? Bueno, quisiera remitirme brevemente a la historia natural de la enfermedad. Eh, La medicina preventiva tiene una acción muy específica en cada uno de los niveles de prevención. Recuerden que una enfermedad puede atenderse desde la prevención primaria, la prevención secundaria o la prevención terciaria. Entonces, la medicina preventiva tiene un papel en cada uno de esos momentos. Y además, como anécdota de amigos, se los cuento, mi hijo es médico especialista en medicina preventiva. Entonces, si me escucha, pues va a decir, a lo mejor me corrige, pero en realidad, yo le diría a este médico o médica que pregunta que definitivamente el rol está en cualquiera de esos. Ahora bien, ¿qué es la prevención primaria? Un médico en la prevención primaria, y eso siempre estoy platicando con mis estudiantes, tiene que dirigirse a dos acciones o tres acciones específicas o tres momentos específicos de la prevención primaria. Promover la salud, primero. Segundo, proteger la salud. Y tercero, prevenir la enfermedad. Esos tres estadios o etapas de la prevención primaria evidentemente ocurren antes de que la enfermedad se manifieste, antes de que la enfermedad haya ocurrido, ¿no? Y ahí evidentemente sería, bueno, podría hablar un mes entero de este tema, créanme que sí, pero los aburriría y no aguantaríamos. Pero definitivamente esos son las tres momentos. En cada momento, la promoción de la salud, la protección de la salud, la prevención de la enfermedad, los médicos y las médicas preventivas tienen cosas que hacer específicamente para esta enfermedad. La prevención secundaria, recuerden todos y todas, se refiere a el diagnóstico precoz de la enfermedad y el tratamiento oportuno. Y ahí ya lo hemos dicho, el doctor Oscar nos dijo, o sea, sospecha rápido, temprano e inicia el tratamiento con doxiciclina. Esa acción es fundamental. Ahora bien, con la prevención primaria, el médico, la médica, lo que evitaría es la presencia de casos. Con la prevención secundaria, lo que evitaría son las muertes. Fíjense bien la diferencia y lo importante de esta distinción. Y luego, en la prevención terciaria, evidentemente, aquellos pacientes que se recuperaron, que sobrevivieron, que recuerden, anda más o menos en 50% de los pacientes con, que fallecen y de los que sobreviven. No hay estadísticas todavía muy claras al respecto, pero al menos de los que sobreviven, entre 30 y 40% de ellos sale de los hospitales con secuelas. Y ahí es el papel de la prevención terciaria, porque la prevención terciaria tiene que ver con la rehabilitación de las secuelas, el soporte psicológico, los problemas neurológicos, las amputaciones, como la foto que vieron. Esta niña requiere que se le pongan prótesis. Eso es prevención terciaria. Entonces, en términos generales, esto sería lo que yo tengo que decirle para este médico que está muy interesado en la medicina preventiva y que yo también, porque es fundamental. O sea, siempre vale más prevenir que remediar, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Un químico de México dice, ¿por qué están en desuso las reacciones febriles para la etiología? Sí, bueno, ayer, no, antier, el doctor Oscar nos decía, es que tienen reacciones cruzadas. Los anticuerpos que son detectados, las reacciones antígeno, anticuerpos que son detectadas por las pruebas de Wei-Félix, tienen reacciones cruzadas con otras bacterias, incluso no solamente rickettsiales, de tal manera que confunden, no tienen la capacidad diagnóstica específica de distinguir una infección rickettsial de otra bacteria, ¿no? Entonces, tienen reacciones cruzadas que hacen muy impreciso el diagnóstico. ¿Sí? Además, yo voy a insistir, qué bueno que pregunta esto de reacciones febriles, porque en la guía de 2013 nosotros dijimos, bueno, no tenemos otra cosa en México, hay que hacerlo. Pero hoy el INDRE, por ejemplo, ha impulsado mucho el desarrollo de la biología molecular en México. Y
pues hay que usar estas técnicas en lugar de las tradicionales que, insisto, no han demostrado que nos lleven a diagnósticos con precisión por las reacciones cruzadas, cuestiones de inmunología que nos impiden tomar como una herramienta útil, ¿no? Voy a mandar este mensaje. Un resultado negativo por cualquier técnica diagnóstica, PCR, cultivo, inmunofluorescencia, lo que fuera, no elimina el diagnóstico, porque es muy especial esta bacteria, es muy elusiva para que sea identificada o detectada por cualquier prueba de laboratorio. Depende de la carga bacteriana, de la hora en que se tomó la muestra, del día de evolución en que se tomó la muestra, de si el paciente tomó otros antibióticos antes, de tal manera que siempre la recomendación es que independientemente de si hubiera un resultado negativo, y esto lo hablo para el sistema de vigilancia epidemiológica del país también, porque a veces solamente se toman como casos cuando tienen la evidencia confirmatoria del laboratorio, cuando en realidad hay mucha evidencia clínica y epidemiológica de que será un caso. Pero como resultó negativo, porque le tomamos la muestra de forma incorrecta, porque había tomado antibióticos antes, porque la carga bacteriana era insuficiente, porque no se habían formado anticuerpos y una gran lista de determinantes, nos dicen por sentido común que la clínica determina si ese caso, aún en presencia de un resultado negativo, es un caso de fiebre manchada. Si nosotros nos basamos en el país y en la región solamente en resultados de laboratorio, vamos a estar perdiendo un volumen importante de casos y de funciones. Muchas gracias, doctor. Aquí en nuestra sala de Zoom, médico veterinario Isabel le pregunta, dice, buenas tardes, ¿considera usted que este problema debe abordarse de manera interdisciplinaria? De ser así, ¿qué sugiere usted que podríamos hacer los médicos veterinarios? Gracias, excelente su ponencia. Bueno, yo creo que es muy razonable después de esta semana que entendamos que no hay superhéroes, o sea, no hay no hay una persona o una profesión que por sí misma pueda resolver el problema. Aquí se requiere comunicólogos, trabajadores sociales, políticos, abogados, no solamente el tradicional personal de salud, ¿eh? Porque cuando abordamos este tipo de problemas tan complejos, usualmente pensamos solamente en las personas que usan bata blanca o usan pijamas quirúrgicas, ¿no? Pero para solucionar este problema se requiere de todos, se requieren de todas las profesiones y oficios. No se puede, esta enfermedad no puede abordarse solamente desde una sola perspectiva o una sola disciplina. Requiere que trabajemos enfermeras juntos con comunicólogos, con mercadólogos, con promotores de la salud, con trabajadores sociales, con químicas, con médicas, todos, ¿no? ¿Cuál es el papel de un médico veterinario? Bueno, yo he dicho que un asunto esencial es bloquear el eslabón de exposición de la garrapata al perro y me voy a quedar con eso. Entonces, lo que debe hacer la participación de la medicina veterinaria es crucial en este papel porque es cierto, el doctor Andrés siempre nos regaña el de ayer porque nos dice, pues, ¿cuántos veterinarios hay en estas reuniones, no? Porque él quiere ver más veterinarios. Y es verdad, porque en realidad el papel de los veterinarios es crítico, es muy importante. ¿Por qué? Porque, insisto, la plática de ayer fue muy buena. Es decir, ¿qué hacemos? Pues protegemos al perro, lo cuidamos, buscamos en él garrapatas, le damos medicamento porque igual se va a enfermar y se va a morir. Educamos a la comunidad acerca de la tenencia responsable, ¿no? Y eso es un rol que tienen que hacer los médicos y veterinarios. Fíjense bien, yo a mis estudiantes, y creo que aquí habrá algunos de mis estudiantes, siempre les digo que un médico tiene dos tareas fundamentales, dos. Una, la primera es curar a los enfermos. Digo, y eso es ineludible. La segunda es educar.
Esa es su segunda tarea importante. Porque curar, les digo, lo hace un curandero, sin ninguna, sin falta de respeto, ¿eh? Curar, un curandero no puede curar, pero probablemente un curandero no puede educar. Entonces, esto mismo lo traslado a la veterinaria. Ustedes como veterinarios pueden proteger al perro, pueden tratar al perro, pero la otra tarea que les toca es educar a la comunidad acerca de la tenencia responsable. Entonces, yo igual creo esto. Yo insisto, no estoy diciendo que no estoy menospreciando el trabajo de los curanderos, ¿eh? Por supuesto que no, es muy valioso y sirve para muchas cosas. Pero yo voy más allá con el personal de salud. O sea, cura a los enfermos, luego edúcalos o edúcalos y a los que no, a los que se enfermen, cúralos. Pero esa es otra tarea fundamental que tenemos que hacer. Entonces yo creo que eso es lo que puedo decir respecto a los veterinarios. Muchas gracias, doctor. Sí, sí tenemos muchos veterinarios, ¿eh? Gracias, qué bueno. Sorprendidos que en el registro tenemos muchos veterinarios. Un comentario más en la sala de Zoom dice Álvaro. Gracias, doctor Gerardo. Excelente análisis del tema. Nos vamos con muchos conocimientos para poner en práctica como profesionales. Sé un trabajo multidisciplinario y poner la mayor participación de los diferentes sectores. Un comentario más en nuestra sala de Zoom. El doctor Cristian, extraordinario doctor Álvarez, como siempre, gracias por su aportación, colaboración y docencias. Gracias, maestro y amigo. Saludos de tu amigo y compañero Cristian. Está sesgado ese comentario, porque es mi amigo. Y Uno te saludo con mucho gusto, Cristian. Claro que sí. Martín Cisneros dice, muchas felicidades y gracias por compartir los conocimientos y los abordajes. Gracias por las reflexiones que visualizan la problemática actual, pero sobre todo cómo abordar acordes a nuestras áreas de acción. Y ahora vamos un poquito con Facebook porque hay también. Claro que Adriana sí. López Mejía, excelente ponencia, doctor. Un comentario. Considera que muchas veces los programas y la misma ciudadanía subestima la participación ciudadana, siendo que esta es la mayor y más sustentable fuerza de prevención y que con acciones nuestros entornos domiciliarios podemos lograr mucho a gran escala. Bueno, es muy interesante la pregunta y la reflexión, ¿no? Y yo voy a compartir como uno más de ustedes mi pensamiento. No implica que así sea correcto, ¿no? Pero sí quiero comentar. Yo no pienso que esté subestimada la participación comunitaria. Yo lo que creo es que tenemos un enfoque para trabajar con las comunidades que es muy tradicional. Nuestros esfuerzos educativos y de promoción de la salud están dirigidos a evitar que se enfermen las comunidades, pero no están dirigidos a que hagan acciones que promuevan su bienestar. Fíjense bien que es diferente el enfoque. Nosotros en nuestro trabajo cotidiano, cuando hacemos educación o promoción de la salud, pues diseñamos folletos, campañas que están dirigidas a no hagas esto, no hagas aquello, cúbrete de aquello, ¿verdad? Pero en realidad no nos hemos planteado, ¿y por qué la comunidad no compra nuestros mensajes? Y entonces la respuesta debe ser realmente una introspección al sistema de salud, a mi trabajo diario, también para ver, ¿estaré dirigiendo mis esfuerzos realmente a promover la salud? Antonovsky, en su teoría de salutogénesis, nos explica que una persona puede estar en condiciones muy adversas, como las personas que enferman de riqueza socialmente, ser muy vulnerables, pero si tienen recursos para hacer frente a esas adversidades, van a salir bien libradas. Y dice, ¿cuáles son esos recursos? No son los recursos que nosotros como trabajadores de la salud usamos tradicionalmente. Son aquellos recursos que mejoran
su sentido de coherencia, su sentido de la vida, su empatía, su solidaridad, el capital social, su sentido del bien común. Fíjense bien. Entonces, no es que subestimemos a nuestra comunidad. Creo que no hemos usado las herramientas de la salutogénesis y otros enfoques teóricos de esto que realmente hagan que la comunidad misma encuentre los recursos que están dentro de su casa y dentro de ella misma para hacer frente a los desafíos. Lean a Antonovsky, por favor, en este término que ya les dije, busquen salutogénesis para que vean cómo es que es probable que en lugar de hacer talleres o prácticas para fumigar las comunidades, a lo mejor tenemos que hacer talleres para los niños que aprendan a ser felices. Fíjense bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Van a decir, y bueno, ya saben que los investigadores al final terminamos un poco, poco locos, con respeto lo digo, pero no vayan a pensar que estoy haciendo eso. Estoy estoy usando teoría del conocimiento que dice eso. O sea, si tú consigues que la gente tenga un sentido de la coherencia, una empatía, una solidaridad, después ellos mismos van a entender por qué hay que limpiar su casa, por qué hay que cuidar a las mascotas. Pero si llegamos y le decimos, tienes que operar a tu perro, tienes que esterilizar a tu perro, tienes que protegerle, ahí te voy a dar el fipronil. Eso no dura más que el momento en que estamos allí y en cuando nos vamos, la comunidad lo olvida. Me estoy explicando. Entonces requerimos un enfoque no tan tradicional como el que usamos actualmente en nuestros sistemas de salud, si es que realmente queremos promover la salud y lograr que participe la comunidad. Muchas gracias, doctor. Aquí en nuestra página de Facebook dice Ingrid. Buenas noches, mil gracias por la semana de inducción, ya que aprendí mucho sobre las grandes consecuencias de la picadura de la garrapata. Gracias a los expositores, un saludo desde Guatemala, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas felicidades y éxito. Ojalá en nuestro país tuvieran estas iniciativas para educar a la población. Muchas gracias, Ingrid, por seguirnos. Aquí hay una más de una persona. Es que como son tantas, doctor, mm, Oscar, está en nuestra página de Facebook. Oscar Cruz dice, muchas gracias por toda la información sobre esta enfermedad transmitida por vector. Desafortunadamente, la población a veces no desea participar para mejorar su entorno donde viven y por consecuencia hay muchísimas enfermedades que pueden contraer. Una más, por aquí veía de una persona que lo conoció desde hace 10 años, doctor, y que le mandaba saludos. No, no la encuentro ahorita, pero aquí está una más, Yud, y ella dice, muchas felicidades, doctor Álvarez. Ella es ya hace unos 10 años que tuvo la oportunidad de conocerlo y desde ese tiempo siempre sus presentaciones fueron excelentes y de gran impacto en el tema de la riquetiosis. Ella es Yul. Y así Diana Montenegro dice, gracias doctor por esta conferencia. Es momento de actuar en nuestro entorno y en nuestra comunidad. Y aquí una más. Felicidades y un saludo enorme al doctor. Gracias por seguirnos. Soledad Domínguez, muy buena información. Muchísimas gracias, doctor. Felicidades. Y así le puedo seguir leyendo más y más felicitaciones, doctor. Y aquí, para ir cerrando, porque es viernes, doctor, 10, ¿Correcto? 7:28 de la tarde, Ciudad de México. Sabemos que tenemos personas de otros países y de otros estados como usted, eh, pero me gustaría cerrar con esta, porque es un estudiante de Sonora y le pregunta, si pudiéramos ver 50 años a futuro, ¿cree que la requisitosis seguirá
siendo un problema de salud pública o habrá pasado a la historia como otras enfermedades infecciosas? Por ejemplo, la poliomielitis. Bueno, tengo la esperanza de que la ciencia logre un cambio y el cambio más relevante que podemos esperar, que ya se está trabajando en ello, que hay investigadores trabajando en ello, es el desarrollo de una vacuna que proteja a los perros, eh, actuando sobre la garrapata. Es decir, el perro vacunado r- no sería vulnerable a las garrapatas. Esa vacuna biológica podría cambiar las cosas. Para que esa vacuna, como cambió la rabia, por ejemplo, la vacuna de la rabia cambió el panorama de la rabia en el mundo, ¿no? No desapareció, tan no desapareció que si bajamos un poco la guardia, la rabia reaparece, ¿no? Y porque se mantiene en reservorios silvestres, en animales silvestres. Pero yo esperaría que algunos y algunas de las que están en esta sala contribuyan a ese cambio. Yo dentro de, no, que 50 años, dentro de menos años, ya no voy a estar. Y la fiebre manchada va a estar. Eso no hay vuelta de hoja, porque además las condiciones ambientales, el calentamiento global, hemos dejado de usar por cuestiones de seguridad biológica DDT. El DDT, este insecticida, fue aparentemente responsable de la desaparición de la riqueza en las zonas endémicas, pero hoy ya no usamos ese producto por cuestiones de seguridad. Entonces habrá que pensar en un insecticida de una acción residual prolongada, como la que tenía el DDT, pero que no tenga efectos tóxicos sobre el ambiente o los animales. Y eso es ciencia, ¿no? Entonces yo esperaría que dentro de 50 años, los que sí van a quedarse, aquí hay jóvenes de 20 años, que dentro de 50 años sí van a estar en esta planeta Tierra, digan, oye, pues mira, sí cambió la historia porque tenemos un mejor insecticida, que acaba con las poblaciones de garrapatas que pueden estar en contacto con nosotros. No vamos a acabar con las garrapatas, por supuesto, ni es la intención. Sí, las que están en contacto con nosotros directo. Y la otra es que tengamos una vacuna, ¿no? Una vacuna que evite la exposición y proteja a los perros de las garrapatas. Eso cambiará la historia. Yo esperaría entonces a esta estudiante que me pregunta que dentro de 50 años fiebre manchada sea una historia. Triste, pero que sea una historia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Estaba por cerrar, pero pusieron unos mensajes aquí muy bonitos. Dice Adrián, 5 de 5. Muchas gracias por ilustrarnos con su conocimiento. Trabajamos en salud y llevaremos la promoción a quienes nos lo permitan. Claro que sí. Angelina, muy, muy interesante la ponencia. Muchísimas felicidades, al igual que todos los que organizaron este curso, que se siga dando más adelante. Gracias. Doctor, misión cumplida, doctor. Misión cumplida. Muy bien. Terminamos y terminamos bien y a lo grande, doctor. Por parte de AMPES, muy satisfechos con este gran programa, pero también con la respuesta de la población, que finalmente eso es lo que nos mantiene. Y bueno, doctor, para cerrar, le entregamos de manera virtual su reconocimiento. La Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, otorga el presente reconocimiento al doctor Gerardo Álvarez Hernández, profesor investigador del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Sonora, por su excelente participación en la conferencia La fiebre manchada por Rickettsia rickettsii en México, un llamado a la acción. En nuestro seminario Fiebre manchada por Rickettsia rickettsii en México, un llamado en la acción, en su modalidad virtual desde la Ciudad de México, hoy 27 de febrero del 2025. Y firma por la mesa directiva la licenciada Arely Vázquez Tecantes, secretaria de la asociación. Muchísimas gracias, doctor. Y un mensaje para cerrar, por favor, doctor.
Mi agradecimiento a usted como organizadora de este seminario, pero muy particularmente a los que asistieron durante la semana. Gracias por su resiliencia, por su tolerancia. eh, y quisiera pedirles un favor, ¿no? Que piensen que dentro del mundo de problemas de salud que enfrentamos todos los días, hay algunos que merecen una atención más allá de la que le hemos prestado en los últimos tiempos, ¿no? Y una de esas enfermedades, insisto, no por el volumen de casos, no por el número de personas que enferman, que palidece ante otros problemas de salud, sino por, como he dicho, el sufrimiento que produce en quienes lamentablemente se infectan o se enferman o lo que es peor, mueren, ¿no? Que puede alcanzar hasta 50% de aquellas personas que enferman. Eh, que por ellos trabajemos, que por ellos hagamos nuestro esfuerzo, como ahorita, estar hasta estas horas en fin de semana. Eso prueba mucho de algo que, insisto, nos dijo hace algún tiempo un epidemiólogo, que nos falta a veces, y aquí sobra, fibra moral y compromiso político, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tienen todos los asistentes, les agradezco mucho. Y ya saben, estoy a las órdenes, tienen mi contacto y por ahí nos vamos a cruzar en el camino de la salud pública y del trabajo con esta enfermedad. Les agradezco mucho y que pasen un excelente fin de semana. Descansen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un abrazo fuerte de corazón a la distancia. Para todos los que están aquí, un abrazo fuerte de corazón a corazón, como le lo nombré, un abrazo mágico de corazón en la distancia. A los que nos están escuchando, nos van a escuchar más tarde, mañana o en la noche, les pedimos, por favor, ya conocimos el historial de esta enfermedad. Es importante llegar a más y más y más personas. Y volvemos a repetir para cerrar este seminario y esta semana, hagamos viral al doctor. Es importante promover, educar, difundir. Y solo tal vez, alguno de tus contactos le interese, investigue, lleve a sus perros al médico. Algo podemos hacer juntos. Y solo tal vez podamos salvar una vida. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches. Bonito y majestuoso fin de semana. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Bendiciones. Vemos.